Hola, bienvenidos una vez más al canal, siguiendo con el curso de creación de APIs, ¿sí? De interfaz de programación de aplicaciones, que lo estamos haciendo en C Sharp, ¿sí? La vez pasada quedamos en el retornar un objeto en una API en C Sharp, ¿sí? Ahorita vamos a integrar un ORM, ¿sí? Un ORM, ¿sí? Que es un mapeo relacional de objetos, lo cual para esto, en este punto ustedes ya deben de tener su base de datos. Por ejemplo, yo tengo aquí mi base de datos. En este caso tengo una llamada, ¿sí? La tengo en MySQL, ¿sí? Y estoy utilizando MySQL Workbench para que me deje gestionar todos los datos desde ahí, ¿sí? Entonces yo tengo mi base de datos que se llama MMN, ¿sí? Y dentro tengo unas tablas llamadas user, ¿sí? Y dentro de user tengo los siguientes campos, que lo vemos en la parte de acá, ¿sí? Tengo estos campos, ¿sí? Para este punto deben de tener una base de datos, ¿sí? Y una tabla, por lo menos, ¿sí? Por lo cual vamos a hacer una conexión entre nuestra interfaz de programación de aplicaciones con la base de datos utilizando un ORM, ¿sí? En este caso, el ORM que vamos a usar se llama Entity Framework de C Sharp, ¿sí? Es este ORM de acá, ¿sí? Y para esto preparé un documento con algunos pasos a tener en cuenta, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta para trabajar con MySQL, con Entity Framework, perdón, es tenerlo instalado. Para eso tienen un paquete oficial, si lo ven acá. El paquete oficial se llama Entity Framework Netcore Tools, ¿sí? Podemos buscarlo simplemente con el nombre de acá, Entity Framework. Y para esto, ¿sí? Para gestionar paquetes externos, tenemos que tener en cuenta que el Visual Studio tiene un gestor de paquetes que se llama Nugget, ¿sí? Y para trabajar con los paquetes tenemos que instalarlos. Y para instalar un paquete tenemos que hacer lo siguiente, ¿sí? Venimos al proyecto. ¿Dónde está el proyecto? Este es el proyecto de MME. Damos clic derecho y aquí sale administrador de paquetes de Nugget, ¿sí? En la parte de aquí sale administrador de paquetes de Nugget, ¿sí? Cuando le damos en esa opción de administrador de paquetes de Nugget, se nos va a abrir una pestaña donde vamos a encontrar todos los paquetes que tenemos instalados, ¿sí? Véanlos acá, ¿sí? Y aquí arribita aparece otra ventana que se llama examinar. Si le damos en examinar, vamos a poder buscar nuestros paquetes. Y si le damos en instalado, vamos a ver los que tenemos ya instalado en nuestro proyecto. Y de actualizaciones, los que ya tuvieron una versión posterior a cuando la instalamos, ¿sí? Esto es sencillito de entender. Si le damos en examinar, necesitamos Entity Framework, Entity Framework Core Tools. Aquí sale, él las autocompleta, ¿sí? Le damos clic, si acá sale Microsoft Entity Framework Core Tools, el mismo que tenemos en nuestro documento, Entity Framework Core Tools, ¿sí? Simplemente le damos donde dice Core Tools, Entity Framework, y venimos a la sección y le damos instalar, ¿sí? Nos va a salir un aviso que si deseamos instalar todas las dependencias, los cambios, la licencia, le damos a aceptar, ¿sí? Y cuando ya esté instalado nos va a cambiar el botoncito de acá de instalado por desinstalar, ¿sí? Aquí ya lo tenemos instalado, ya quedó instalado, ¿sí? Ya no me apareció el de instalar por el de desinstalar, lo cual me indica que ya quedó instalado. ¿Qué más nos dice? Tenemos que utilizar otro que se llama Entity Framework Core, pero la base de datos que vamos a usar, en este caso yo estoy utilizando MySQL. Entonces, como ya tenemos Netcore ahí escrito, vamos a borrar tools y pongo MySQL, me autocompleta y acá me sale Polome en, Pomelo Entity Framework, perdón. Le damos a instalar, lo mismo que hicimos con el de tools, ¿sí? Y lo mismo, esperamos a que cambie el botoncito de instalar por el de desinstalar.
¿sí? Mientras pasa esto, vamos a ver otra ojeada del tutorial, ¿sí? Necesitamos, pues acá nos dice que si queremos instalarla por comandos, ¿sí? Y pues nosotros utilizamos simplemente el administrador gráfico, ¿sí? ¿Podemos hacerlo también por comandos? Sí, también se podría, ¿sí? Necesitamos crear un archivo de configuración que es el que le va a dar manejo a todo el tema del Entity Framework, ¿sí? Este archivo se conoce como dbcontents, ¿sí? Y yo lo voy a llamar dbcontents.c#, ¿sí? Que es una clase, simplemente venimos y dentro de modelos, vamos a dejarlo dentro de modelos, ¿sí? Aquí ya se instaló, no necesitamos más del administrador de paquetes, cierro el administrador de paquetes, cierro todo lo que tengo abierto en la pestaña y vengo donde dice models, le doy clic derecho a la carpeta de models, le doy a agregar y le doy a agregar clase, ¿sí? Y acá en clase le voy a dar el nombre add dbcontents, add db, ¿sí? Db es de database, ¿no? Db es de database y content es el contexto de la base de datos, ¿sí? Add es la aplicación, db es la base de datos, contents es el contexto, ¿sí? Simplemente lo agregamos así. Ustedes lo pueden nombrar como quieran. Yo en este caso lo voy a agregar así para que me quede más fácil acordarme. Le voy a agregar, lo cual él va a crear un archivo dentro de modelos, ¿sí? Con una clase. No es nada del otro mundo, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Sí? ¿Qué nos dice él? La clase de nosotros va a heredar de otra llamada dbcontents que está reservada del lenguaje, ¿sí? Lo cual vamos a heredar, ¿sí? ¿Qué heredamos? dbcontents, ¿sí? Y vea, aquí tenemos que importar esta, ¿sí? Simplemente si le sale así, le dan clic derecho, acciones rápidas y él me dice, ok, necesito utilizar Entity Framework, ¿sí? Ya que esta es de la extensión que acabamos de instalar, del paquete, ¿sí? El dbcontent es del paquete. Hace ratico me equivoqué. El dbcontent es del paquete, no del sistema, ¿sí? Pero es oficialmente de Microsoft, ¿sí? Ahora ya podemos utilizar esta clase dentro de nuestra clase, ¿sí? Esta hereda todo lo que contiene a nuestra clase que acabamos de crear, ¿sí? Dice que debemos de crear, ¿sí? Una class public, perdón, una public que se llame add content, ¿sí? Y le pasamos el contexto con las opciones, ¿sí? Y le pasamos todas las opciones. Entonces vamos a crearla, ¿sí? Creamos una llamada public, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo le ponemos a la public? Add content db, lo cual esta se va a ejecutar cuando recién carga la add contents db, ¿sí? Apenas se carga, apenas se carga la clase, va a ejecutar también esta función, ¿sí? Entonces, ¿qué más nos dice? Debemos de cargar un contexto de opciones y aquí le pasamos la base de opciones, ¿sí? Y simplemente se ejecuta, no retorna nada, ¿sí? ¿Qué tenemos que parametrizar ahí? Un db content options. Entonces colocamos db, ¿sí? Content options, ¿sí? Y él hasta me autocompleta. Base option, ¿sí? ¿Qué hicimos acá? Configuramos las opciones, la configuración. Va a decir que la configuración la va a tener la clase dbcontents, que es la que estamos utilizando, y que las opciones van a ser de base, ¿sí? No necesitamos que esta función retorne algo, ¿sí? Porque ya simplemente se va a ejecutar la configuración, ¿sí? ¿Qué más nos dice que hagamos? ¿Sí? Debemos agregar la entidad a la cual vamos a hacer referencia a la base de datos. La entidad vendría siendo la tabla, ¿sí? Por eso declaramos el dbset es heredado de la clase contents. Entonces vamos a hacerle, ¿sí? Entonces damos dbset, pero primero declaramos pública, ¿sí? Primero tenemos que declarar la pública.
para que sea de uso general. Public dbSet, ¿sí? Y en el set le pasamos el nombre del modelo, ¿sí? En este caso mi modelo, yo lo llamé, ¿sí? Mi modelo, pero lo quito un momento, lo llamé user, ¿sí? Este es voy a conectarlo con mi base de datos. Mi modelo se llama user, ¿sí? Entonces este modelo, todo lo que está aquí, va a hacer referencia a lo que yo tengo en mi base de datos. Aquí, ahorita vamos a poner bien los datos, no se alarmen, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo llamé yo? User, ¿sí? Entonces tengo que decirle acá que voy a utilizar la clase reservada user como modelo, ¿sí? Y voy a importar de mi base de datos, aquí en el apartado va el nombre de la tabla, yo la llamé users, mi tabla se llama users, entonces voy a ponerle users como está en la base de datos, en este caso está minúscula, si lo lograron ver, está en minúscula, entonces tal cual la voy a nombrar ahí, ¿sí? ¿Qué más nos dice él? ¿Sí? Va a tener unas propiedades, ¿sí? Tanto de obtenida de información como de seteo de la información, ¿sí? Hasta ahí vamos viendo. ¿Qué hicimos? El debe ser es como decirle, oiga, va a utilizar mi modelo, que lo tengo aquí, ¿sí? Como la tabla usuarios. Va a utilizar mi modelo como la tabla usuarios. Y entonces todo lo que esté en la tabla usuarios va a pasar a mi modelo, ¿sí? No sé si me entendieron la relación ahí. ¿Qué más nos dice que debemos de hacer? ¿Sí? Debemos declarar una función que se ejecute, ¿sí? Por si de pronto no tenemos configurado, ¿sí? Si no tenemos configurado, él crea una configuración de conexión, ¿sí? Vamos a hacerlo. Entonces tenemos que declarar protect, ¿sí? Over, reader, ¿sí? Y aquí le digo, o configurate un debe. Ya, aquí me está diciendo. Simplemente le doy doble clic y él me crea toda la estructura, ¿sí? La estructura de aquí. Esto es una función que simplemente se va a ejecutar. Void es ejecutes, ¿sí? ¿Qué va a ejecutarse? La configuración. ¿Qué tiene la configuración? Tiene el debet content compilado, el build, ¿sí? Que pasa a ser las opciones. Pero lo que le vamos a preguntar es que si las opciones están configuradas, o sea, si no hay configuración, entonces entra a configurarla, ¿sí? Pero si hay, pues no necesita configurar. Entonces vamos a colocar un if, ¿sí? Y lo cual le digo options, que es el de acá, option build, punto, is configure, o sea, que si está configurado, ¿sí? Ahí le estoy preguntando, ¿está configurado? Él me diría que sí, pero voy a negarlo para decirle si no está configurado, entonces voy a configurarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que decirle? A la configuración que está acá en el build, en el option builds, voy a decirle que use MySQL porque es mi base de datos, ¿sí? Voy a decirle entonces, como no está configurado, a las opciones que se compilaron, voy a decirle que use, ¿sí? MySQL, ¿sí? Y tengo que pasarle al MySQL, me indica que tengo que pasarle algunas configuraciones, ¿sí? ¿Cuáles son las configuraciones que debo de pasarle? ¿Sí? Al MySQL tengo que pasarle el string de conexión y tengo que pasarle la versión de MySQL a la cual deseo conectarme, ¿sí? Entonces vamos a pasarle el string de conexión, ¿sí? El string de conexión, ¿qué tiene el string de conexión? Todo string de conexión tiene lo que es el server, ¿sí? La database, el usuario y la contraseña. Y también pueden configurarlo en puerto. Entonces, el server, en este caso el server es localhost. ¿Dónde sacamos esa información? La sacamos de aquí. Aquí está, vean. El server es este de acá, ¿sí? Voy a seleccionarlo para que no tengan pérdida. El server sería este. Por ejemplo, acá yo tengo otro base de datos en otro servidor, ¿sí?
El usuario sería este de acá, ¿sí? Y el puerto sería este de acá. Entonces vamos a utilizar esos datos. El server es localhost. Entonces escribo localhost, punto y coma, ¿sí? Se separa por punto y coma. Tengo que pasarle la database, data, base, va a ser igual, y acá le pasan el nombre de su base de datos. En este caso yo creé una llamada mme, ¿sí? Se llama mi base de datos mme, ¿sí? Punto y coma. Le tengo que pasar un usuario, ¿sí? ¿Cómo se pasa el usuario? Con el apartado llamado user, ¿sí? Igual, ¿cómo se llama mi usuario? En este caso, mi usuario se llama Embo, entonces lo voy a dejar tal cual, ¿sí? Embo, punto y coma. Le voy a pasar la password, ¿sí? Y en este caso tengo una password genérica, ¿sí? La voy a dejar tal cual, ¿sí? Ustedes acá ponen la password de su proyecto, ¿sí? De su base de datos, ¿sí? Y acá le voy a poner otro apartado que se llame por si hay algún, si ustedes cambiaron el puerto, tienen que colocar el puerto que ustedes pusieron en la base de datos. En este caso yo tengo el por defecto 3306, pero si ustedes lo cambiaron, acá lo especifican. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer más? ¿Qué me dice el tutorial más? ¿Sí? Tengo que abrir una nueva, ¿sí? Una nueva SQL con la versión, especificando la versión, ¿sí? Entonces le doy new, ¿sí? ¿Qué le tengo que dar? New server MySQL, MySQL server version, perdón. MySQL version. MySQL server version. Y acá adentro me está pidiendo que debo especificarle una versión, ¿sí? ¿Cómo le especifico la versión? Pues le doy new version y le especifico la versión, ¿sí? En este caso voy a especificar la 8.0.23, ¿sí? Entonces dentro del MySQL server version le doy new, ¿sí? Version, y acá le coloco los parámetros. ¿Qué parámetros coloco? La 8 punto, la 8, perdón, 0.23, 0.23, ¿sí? Y con esto ya tendríamos una configuración. ¿Qué hicimos? ¿Sí? Va a cargar las configuraciones, ¿sí? Ya lo que está configurado le va a preguntar que si ya hay una configuración general. Si no existe la configuración general, entonces la va a crear, ¿sí? ¿Por qué hacemos esta validación? Por si no hay ninguna conexión, pues él abra la conexión, ¿sí? Esto es en el add content. No tenemos nada más que modificar en la add content, ¿sí? Porque ya hicimos toda la configuración. Vamos a repasar qué hicimos. Configuramos una clase, ¿sí? Agregamos una ejecución para que la misma clase sea la que maneje las opciones. Colocamos un modelo, o sea, un modelo que va a hacer referencia a la base de datos. Este modelo va a hacer referencia a lo que está en la base de datos, y lo que está en la base de datos va a almacenarse en el modelo, ¿sí? No creo que haya pérdida hasta el momento. ¿Qué tenemos que hacer más, sí? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Debemos de configurar el dbContents que acabamos de crear dentro del archivo program, ¿sí? ¿Qué tiene el archivo program? ¿Sí? Tiene las configuraciones generales, ¿sí? ¿Cómo va a ejecutarse mi proyecto? ¿Qué contiene mi proyecto? ¿Sí? Y ya habíamos hecho una anteriormente ahí, que era lo de la configuración del JSON Web Token, ¿sí se acuerdan? Que hicimos una configuración del JSON Web Token. Ahora vamos a configurar el dbContents. ¿Qué nos pide para configurar el dbContents? ¿Sí? Tenemos que decirle al build, que es la compilación del proyecto, a los servicios, agréguele el dbContent, ¿sí? Y a este dbContent vamos a configurarle unas opciones, ¿sí? Entonces, al build, ¿sí? Que es el que compila el proyecto y genera, a los services, ¿sí? A los services, build services, ¿sí? Agréguele
agréguele el dbContent, ¿sí? ¿Qué contiene el dbContent? Nosotros creamos una clase específicamente para eso, y lo cual esa clase la vamos a llamar, ¿sí? ¿Cómo le pusimos a la clase? add dbContents, add dbContent, ¿sí? Y él automáticamente me sale en verdecito. ¿Sí? A esa vamos a pasarle unas opciones. ¿Cuáles son las opciones? Vamos a configurarlas, ¿sí? Entonces abrimos paréntesis y vamos a decirle que esto es una función de retorno de flecha, options, ¿sí? ¿Cuáles son las opciones? ¿Qué nos piden las opciones? ¿Sí? A las opciones vamos a decirle que use MySQL, ¿sí? Y vamos a pasarle la conexión a la base de datos, ¿sí? A las opciones punto use MySQL, ¿sí? Y acá vamos a pasarle la conexión, el string de conexión que habíamos hecho, pero esta vez lo vamos a sacar de la configuración. ¿Cuál es el archivo de configuración de nosotros? El addSetting.json. Entonces le doy build, le digo que va a traerlo de, voy a hacer la configuración en otra línea para no, ¿sí? Pero lo acomodo bien y para no tener ese inconveniente de línea larga, ¿sí? Entonces simplemente le voy a decir que la configuración donde está dentro de builder.configuración. ¿Sí? getConnectionString, ¿sí? Que el getConnectionString es el string de conexión a la base de datos, ¿sí? Y dentro de ahí le voy a decir que saque la conexión por defecto, default connect, ¿sí? Entonces tenemos que pasárselo entre paréntesis y le paso entre el apartado default connection, ¿sí? Default, perdón, lo escribí mal, es con doble N, connection, ¿sí? Este nombre no importa porque ustedes lo pueden cambiar, ¿sí? Y tengo que especificarle uno que es la versión, entonces tenemos que volver a hacer lo que ya habíamos hecho antes, ¿sí? Pasarle la versión. Para ahorrarme tiempo voy a copiar la versión que ya teníamos de acá, ¿sí? Simplemente le doy control C y le paso la versión, ¿sí? ¿Cómo quedó? A los servicios agréguele la conexión, el dbContent. ¿Cuál es el dbContent? El archivo que acabamos de crear, la clase, ¿sí? Pero esa clase recibe una opción, entonces le pasamos las opciones, ¿sí? A la opción del dbContent use MySQL y saque la conexión del addSetting.json. Ahora tenemos que configurar el addSetting.json, ¿sí? Ya hicimos la configuración en el programa, ¿sí? Ahorita tenemos que ir a configurar el addSetting.json, ¿sí? Tenemos que hacer algo llamado connectionString dentro del addSetting.json, ¿sí? Este es el addSetting.json. Vamos a crear otro apartado, coma, y colocamos connectionString, ¿sí? Automáticamente me salió para autocompletar y acá le coloco un parámetro que se llama default, ¿sí? Connection y le damos dos puntos y aquí vamos a pasarle la configuración de conexión que la teníamos acá, ¿sí? Yo simplemente la voy a copiar, que era el tema del puerto, el servidor, la base de datos, el usuario, la password y el puerto, ¿sí? Hasta ahí vamos todos bien. Voy a guardar todo. ¿Qué más nos dice? ¿Sí? ¿Qué más nos dice? Ahora tenemos que agregar las entidades, las entidades de modelo a nuestro controlador, ¿sí? Bueno, estas entidades era el tema de que yo tengo, ¿sí? Voy a cerrar todo esto. Tengo un apartado llamado user model, ¿sí? Pero este user fue de prueba. Ahora tengo que relacionarlo con el que yo tengo en mi base de datos, que son todos estos apartados.
lo cual ustedes van a crear cada uno. ¿Cómo se crea? El ID, tal cual está en la base de datos. Si en la base de datos dice que está en string, ¿sí? Acá dice begin, lo que el begin allá significa que es ulon, entonces lo declaramos ulon, ¿sí? Y el ID está en minúscula, ID, ¿sí? Y así sucesivamente tienen que hacer con todos los apartados, ¿sí? Hasta que completen todos los que tienen. Por ejemplo, este UUID dice que está en char, entonces yo le puedo decir que es un public, ¿sí? Public GUID, que es el de UID, y le digo que es UUID, ¿sí? UUID, que es el de acá. Y así sucesivamente con todos los demás. Pero respeten, si lo crearon en la base de datos en minúscula, así lo tienen que colocar dentro de su modelo, ¿sí? Si aquí los nombraron con espacios, en su base de datos lo nombraron con un espacio, tiene que quedar así en su modelo, ¿sí? Entonces simplemente yo voy a copiarme este de acá para no escribirlos todos, ¿sí? Pero ustedes tienen que escribirlos. Entonces simplemente coloco mi clase, ¿sí? Voy a borrar este de acá que me quedó con un salto de línea, ¿sí? Voy a darle un poquito de formato, ¿sí? Que me sale unos corridos, otros no. Simplemente le doy control A, vengo donde dice editar, vengo donde dice avanzadas y le doy donde dice dar formato a la selección y él ya me formatea todo el código, ¿sí? Lo tengo que tener igualito. Si el birthday, ¿sí? Que es el cumpleaños, ¿sí? Tengo que ponerlo, si está en fecha, tengo que ponerlo acá en fecha, ¿sí? Si está en string, en género, tengo que ponerlo en string, ¿sí? Tal cual aparece allá, ¿sí? En este caso yo tengo dos usuarios en mi base de datos. Uno es Euclides Basto y el otro es Ortiz. Para esto, entonces tengo que probar mi aplicación, ¿sí? ¿Qué nos faltó? Nos faltó una configuración en el programa, ¿sí? Nosotros habíamos configurado esto del DB-Content, ¿sí? Pero nos faltó un apartado en el programa, ¿sí? Dentro del programa tenemos que registrar el servicio para que use Entity Framework, ¿sí? Entonces tengo que decirle builder service added Scott y le doy use Entity Framework Services. Entonces vamos a hacerlo, ¿sí? User Entity Services. Pero este no existe, ¿sí? User Entity Services no existe. ¿Por qué no existe? Porque no tenemos ninguna carpeta llamada Services. Tenemos que crear una carpeta llamada Services para crear. ¿Qué es el Services? El Services es el que me sirve la información de la base de datos, el que me la entrega a mí, ¿sí? Entonces para eso tenemos un archivo específico, una carpeta específica. Entonces vamos a crear esa carpeta específica. Simplemente le doy clic derecho, vengo donde dice agregar y le doy donde dice nueva carpeta. Y le digo que utilice la carpeta llamada Services, ¿sí? Como estamos respetando primera inicial mayúscula en el nombramiento de carpetas, lo tengo que dejar igual, ¿sí? Y dentro de servicios yo lo puedo nombrar como yo quiera. Entonces en este caso lo voy a nombrar, ¿sí? Agregar class y le voy a llamar a la class. Estamos utilizando la de usuario, ¿sí? ¿Sí? Entonces voy a llamarle user services. Voy a quitarle el enti. User services, ¿sí? Y le doy a agregar, ¿sí? En este caso ya nos creó la clase, ¿sí? Vamos a buscar ese apartado. Tenemos que agregarle el service. Ya creamos la clase. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sí? Declaramos una propiedad privada que va a contener todo el contexto de nuestra clase de content. Entonces todo lo que tiene el contexto de content va a quedar en una variable, ¿sí? Podemos declarar la pública también, pero pues solamente lo vamos a utilizar ahí, ¿sí? Private reonly, ¿sí? Y le doy add dbContent, que es la clase,
add db contents, que es mi clase, ¿sí? Y le digo que va a contener el contents. Y tengo que nombrar una función para que se ejecute, ¿sí? En simultáneo, que es a la que va a recibir la inyección del dbContents y lo vamos a obtener y lo vamos a poner en nuestra variable que acabamos de crear, ¿sí? Entonces tengo que crear una clase que se ejecute en simultáneo. Para eso tengo que nombrarle igual, una función que se ejecute en simultáneo con mi clase. Entonces para eso tengo que nombrar un public con el mismo nombre de mi clase, user service, ¿sí? ¿Qué nos van a pasar? Una inyección. ¿Qué nos van a inyectar? El add dbContents, y ese dbContents lo vamos a nombrar contents, ¿sí? Como lo tenemos acá. Entonces para sacarlo de esta, por eso declaré una función, una variable global, y esa variable global la voy a usar. Entonces le digo que contents, que la variable global va a ser igual al contexto que se hereda o se inyecta, ¿sí? Y yo ya puedo utilizar el context para obtener información. En este caso voy a listar mis usuarios. ¿Cuántos usuarios tengo? Tengo 2 usuarios en mi base de datos. Entonces voy a llamar una función que sea enumerable. Enumerable significa enumerar, listar, ¿sí? De todos los usuarios, tráigase todos los usuarios, ¿sí? Entonces vamos a declarar una función para traer todos los usuarios, ¿sí? Entonces creo una función llamada public, ¿sí? Y numerable, ¿sí? Tenemos que decirle que es y enumerable, y es de interfaz de enumerable, y espere que no dónde está el puntero, y enumerable, ¿sí? Y ahora está completa. ¿De dónde vamos a sacar el contexto? ¿Sí? De la clase usuarios, ¿sí? Él me está diciendo, oiga, esto no retorna nada, ¿sí? No retorna nada. Tenemos que hacer que retorne algo. Por eso él nos dice que no retorna nada. Entonces, para solucionar el error, simplemente le damos un return, y le vamos a decir que retorne, ¿sí? ¿Qué vamos a retornar? Del contexto de la variable global que creamos, ¿sí? Punto user, que es lo de la base de datos, la tabla de la base de datos, ¿sí? Tu list, ¿sí? Vamos a decirle que tu list, ¿sí? Este de acá, tu list, lo cual va a traer una lista, tu list, ¿sí? Ya. Lo que está es el contexto de la base de datos. Esta sería la tabla usuarios. Todo lo que esté dentro de la tabla usuarios lo va a traer en una lista, ¿sí? Por eso, si tenemos una lista, ¿cuántos saldrían en mi lista? 2. Euclides Basto y en Ortiz, el ID 1 y el ID 3, ¿sí? Ahora ya podemos utilizar esto dentro de cualquier parte de mi proyecto. Entonces vamos a crear en el controlador, ¿sí? En el controlador, ¿cómo se llama nuestro controlador? Se llamaba user controller. Tengo un apartado de user controller para el tema de login y reseteo de usuarios, ¿sí? Ahorita voy a crear un apartado para el tema de listar todos los usuarios, ¿sí? Crear los controladores. Vamos a crear un controlador para listar todos los usuarios, ¿sí? Y lo mismo, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Esta parte de acá ya la tenemos arriba. Vamos a declarar esta de acá, ¿sí? Vamos a configurarlo todo, ¿sí? Your Entity Services es la que acabamos de crear. Entonces vamos a configurarla de forma global, ¿sí? Vamos a configurar un public, ¿sí? Una variable. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba, ¿cómo le colocamos a nuestros services? User Services, ¿sí? Entonces vamos a ponerle User Services, ¿sí? ¿Cómo le podemos nombrar? Le podemos poner el nombre que queramos. En este caso, ¿sí? Es una propiedad privada, ¿sí? Yo la puedo declarar pública o privada, ¿sí? Da lo mismo declararla private, read-only, ¿sí? Y funcionaría. Entonces voy a decirle guión bajo, ¿sí?
use services, ¿sí? Pero voy a ponerle el guión bajo, ¿sí? Esto para decirle que es una propiedad, ¿sí? De servicio, pero global, ¿sí? Para no confundirme. Si esta es global, simplemente yo sé que tiene el guión bajo, ¿sí? Puedo simplemente decirle así. ¿Y qué más nos pide? Nos pide que, nada, simplemente utilizarla. Ahorita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizarla. Como esta función se carga cuando recién referencien a controller, yo tengo que llenar user services, así como llenamos la configuración, ¿sí? Como lo ven ustedes acá, ¿sí? Acá lo ven. ¿Sí lo ven? Entonces tenemos que hacer lo mismo, ¿sí? Entonces tenemos que decirle el mismo nombre, vamos a ponerlo acá, le podemos dar coma, ¿sí? ¿Cómo llamaba? User services, ¿sí? User services, vamos a ponerlo todo en minúscula, services, ¿sí? Entonces vamos a la inyección, sacarla de forma global. Entonces simplemente acá le doy use services, va a ser heredado, va a obtener el valor en este caso de lo que está heredando acá, ¿sí? Y esta configuración la vamos a obtener o la vamos a utilizar más abajo cuando tengamos todos los usuarios, ¿sí? En este caso vamos a crear un método http get, ¿sí? Para listar todos los usuarios. Entre llaves llamamos http get, ¿sí? Y le voy a poner el nombre, ¿sí? Al users, ¿sí? Para que haga referencia a que va a traer todos los usuarios. Le doy public, ¿sí? Le doy un action result y le voy a decir que va a resultar, que va a devolver, ¿sí? Una enumeración de lo que contiene usuarios, ¿sí? Entonces simplemente le digo que y enumerable y acá a quién vamos a enumerar, ¿sí? En este caso vamos a enumerar lo que está en user, ¿sí? Y acá le podemos nombrar, lo podemos llamar del nombre que queramos. En este caso lo voy a poner el mismo nombre del método, del nombre del método que le coloqué, para no confundirme, ¿sí? ¿Y qué le ponemos acá? Si todo está bien, va a retornar un OK, ¿sí? Entonces para esto le damos un return que retorne un OK, ¿sí? ¿Y un OK de qué? ¿Sí? Sí, de use services, punto, y acá llamamos al método que está acá en services. ¿Qué tenemos en services? ¿Cómo llamaba el método? Get users, ¿sí? Punto, get users, ¿sí? Así tal cual. Y él ya me debe traer todos los usuarios. Entonces acá ejecuto el método. ¿Qué? ¿Qué estamos haciendo acá? Creamos un apartado de http get llamado al user, ¿sí? Lo cual va a devolver una enumeración del modelo de usuarios, ¿sí? Y se va a conectar al services, que es el que me provee la data, y va a traerse todos los usuarios. Vamos a probar el proyecto y si hay algún error lo corregimos acá. ¿Listo? Pues esperemos que no haya ninguno hasta el momento. Tenemos la de errores vacía, una advertencia, ¿sí? Pero no tenemos errores, ¿sí? Esperemos que abra el Swagger y vamos a hacerle una prueba. ¿Qué más tenemos en el tutorial? Nada, ya con esto terminaríamos, ¿sí? Vamos a hacerlo, ¿sí? Acá tengo el apartado que creamos, se llamaba user, user, no recibe parámetros. Entonces simplemente yo le doy ejecute, se nos rompió, ¿sí? ¿Sí?
¿sí? Acá dice que no se pudo obtener la de servicios. Nos falta una configuración, ¿sí? En el program, ¿sí? En el program no estamos utilizando lo que inyectamos, ¿sí? Que era el apartadito que habíamos dicho acá. Véalo acá, ¿sí? Tenemos que decirle que use el servicio que acabamos de crear. Entonces simplemente, antes de que cree la aplicación, le digo builder.services.scope, perdón, add scope, ¿sí? ¿Qué tenemos que inyectarle al scope? ¿Sí? El servicio que acabamos de crear, que es el que nos provee la data. ¿Cuál es el que nos provee la data? El que se llama user services. Y ya. Esta configuración tenemos que agregarla. ¿Por qué? Nosotros simplemente creamos el contexto acá, pero le estamos diciendo que lo herede o lo inyecte de forma global para que lo pueda utilizar acá, así, de esta forma, ¿sí? Si no lo hacemos así, nunca nos va a cargar, por eso nos sale un error en el navegador. Vamos a probarlo nuevamente, ¿sí? Esperemos que ahorita sí, pues yo que recuerde no nos quedó nada del tutorial, ¿sí? No nos quedó nada por fuera porque ya habíamos acabado acá en la última parte. Acá tenemos el get user, simplemente le damos tree ejecute, ¿sí? Aquí va a ir a la base de datos, ahí está tardando un poquito, ¿sí? Aquí no me trajo ningún dato, ¿sí? Vamos a ver qué pasó, pero no presentamos errores, ¿sí? Vamos a ver si el services está todo bien. Hola, volví, encontré el fallo, ¿sí? El fallo era que no había actualizado, ¿sí? No había actualizado la de los usuarios y yo hace rato le había dado otro encate. Entonces me sale aquí directamente vacío. Tengo que crear unos registros. Voy a crear estos dos registros, ¿sí? Lo cual me dice que se insertaron. Voy a darle consultar, ejecutar de nuevo y ahorita me deben de aparecer dos, ¿sí? Euclides Basto y Embortis, así tal cual está en la base de datos que lo acabamos de crear, ¿sí? Euclides Basto y Embortis, lo cual nuestra conexión con MySQL ha sido exitosa gracias al ORM de Entity Framework, ¿sí? Y así sucesivamente podemos realizar diferentes conexiones a las tablas, ¿sí? Simplemente dentro de acá creamos otro dbset a nuestra tabla, ¿sí? A la tabla, por ejemplo, cliente, a la tabla llamada productos, a la tabla que tengan ustedes, ¿sí? Lo vamos a dejar desde aquí. ¿Qué vimos? Creamos unas configuraciones del program, ¿sí? Voy a pararlo para explicarles. Creamos unas configuraciones del program. ¿Qué creamos en el program? La configuración del dbcontents y la utilización del dbcontents. Creamos una carpeta llamada services y dentro de services creamos un user services que es el que nos va a servir la información de la base de datos, ¿sí? Y acá llamamos a nuestro contexto, también creamos nuestro contexto que está en model dbcontents, ¿sí? Y aquí lo tenemos, ¿sí? Aquí lo tenemos. Simplemente estamos verificando que si existe una configuración, pues si no existe la configuración, vuelva y lance una configuración de nuevo, ¿sí? Y en el add setting creamos el connection string con un apartado llamado conexión por defecto. Y acá vienen las configuraciones de mi base de datos. Y dentro del controller services creamos un apartado para consultar, ¿sí? La información de la base de datos para que se traiga a todos los usuarios. Y ya. Así conectamos Entity Framework con nuestra API de C#. Nos vemos a la próxima. Recuerden que hay más videos en el canal y que a alguno le gustaría o sería de su agrado.